Vamos a abrir nuestras Biblias en Tito capítulo 2. Tito es una carta que solo tiene 3 capítulos, está enseguida de Timoteo. Yo te entrego mi ser, te doy mi corazón, solo vivo para ti en cada respiración y al latir mi corazón. Tito capítulo 2. Habita en mí, yo te entrego mi ser, te doy mi corazón, ¿Tienen ya? solo vivo. Muy bien, vamos a leer inclusive desde el versículo 16 del capítulo 1 para que nos coloquemos en contexto. Dice el 16 del capítulo 1: profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina, que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Las ancianas asimismo sean reverentes con su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Exhorta asimismo a los jóvenes a que sean prudentes, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras en la enseñanza, mostrando integridad, seriedad, palabra sana e irreprensible, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos, que agraden en todo, que no sean respondones, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad. Nadie te menosprecie. Señor, toma el control de mi vida, de mi boca, Señor, y ayúdame, Señor, a ser fiel a tu palabra, a transmitirla, Señor, como tú la has traído, Dios, sin contaminación, Dios, que sea una palabra, como dice ella misma, sana, Señor, que sea de alimento verdadero para nuestras almas, en el nombre poderoso de Jesús, amén. Muy bien, ya podemos tomar asiento. Pues como el pastor ya lo dijo y todos sabemos, hemos estado en un gran tiempo, en un tiempo de mucha bendición, en un tiempo de ayuno y oración, y donde uno de los principales propósitos ha sido la familia. Hemos estado clamando y orando por todas las familias, por la restauración de las familias, porque haya unidad en las familias, y la palabra de Dios nos quiere traer hoy también una exhortación a cómo debemos de vivir en familia, porque como dice el versículo 16, profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables, rebeldes y reprobados en todo a cuanta buena obra. Y pues suele suceder que es dentro de nuestras propias familias donde más situaciones a los creyentes nos ocurren, donde diciendo conocer a Dios no actuamos como si lo conociéramos. Y entonces vamos a ver cómo el apóstol Pablo le exhorta a Tito y le dice a Tito: exhorte a la iglesia. El apóstol, no, Tito no era un apóstol, era un discípulo, pero en todo caso Tito era un pastor joven que estaba en la isla de Creta. Y si ustedes leen de pronto por casualidad el capítulo 1, se dan cuenta un poquito cómo era esta iglesia que había en Creta, cómo eran estas personas que se congregaban allí.
y hay cosas muy duras ahí, o se refiere en términos duros Pablo a estas personas, dice que, o decían entre ellos mismos, los mismos de Creta, decía uno de ellos, su propio profeta, dijo: los cretenses siempre mentirosos, malas bestias, glotones y ociosos. Entonces parece ser que los habitantes de la isla de Creta no eran unas personas muy juiciosas, que digamos. Y entonces el apóstol Pablo sabe y es consciente de que lo que tenemos y como hemos sido criados y como vivimos, eso llevamos a donde vamos. Y entonces él sabía que eso llevaban los cretenses a la iglesia, los nuevos conversos de Creta, eso llevaban a la iglesia, eran personas que les gustaba, no sé, según eso, comer mucho, eran glotones, eran mentirosos, y dice ahí malas bestias. No sé por qué los trataban tan duro, pero de todas maneras debe ser que eran un tanto difíciles en su comportamiento. Y entonces le dice a Tito, lo que le instruye Pablo a Tito, que era un pastor de esta iglesia joven. Él dice en el versículo 5: por tal causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Entonces el propósito de Pablo con Tito es que en Creta se establezca la iglesia de una manera seria y correcta. Pero ¿qué quiere Pablo? Que esto comience por las propias familias, porque él dice, es en las familias donde debe arrancar el proceso. Y ya la misma pastora nos ha dicho mucho acá, ¿dónde empieza el proceso, por ejemplo, de los niños? En la familia. Es en la familia donde arranca todo el proceso. Nadie puede tener un encuentro con el Dios vivo sin que se le note. Entonces esta prédica de hoy se llama La sana doctrina, va siempre de la mano con la sana conducta. ¿Por qué? Porque el versículo 16 dice que profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan. No puede ser que yo conozca la sana doctrina de la que tanto nos ha compartido el profe y que conociendo la sana doctrina no la viva. Eso no tendría razón de ser, no tendría sentido. Entonces nadie puede tener un encuentro con Dios sin que se le note. Yo no puedo tener conocimiento de la sana doctrina y que no se refleje en mis actitudes, que no se refleje en mi manera de ser. Sin embargo, aunque muchos hablan de su encuentro con Dios, en sus vidas no se notan cambios radicales, o sea, no se notan cambios de conducta. Y entonces cuando uno mira eso, uno dice, pero entonces, ¿qué pasa con esta persona? Se congrega, va a la iglesia, canta, alaba, hace una cosa, hace la otra, pero sigue siendo básicamente el mismo. ¿Y eso quién lo puede decir generalmente? La familia. Porque es que usted en la iglesia puede hacer muchas cositas porque ahí está en un ambiente diferente, pero váyase para su casa y ahí es donde se le nota que tanto está aprovechando usted la sana doctrina. El diablo está contento cuando nuestra diferencia con los incrédulos es lo que hacemos solo los domingos por la mañana. O sea, para el diablo seríamos útiles así. Son distinticos el domingo por la mañana, pero de resto son lo mismo que los demás, las vidas son iguales. Y para los incrédulos el evangelio es un discurso normal, ¿cierto? Para si usted habla con una persona de la calle que no conoce de la palabra, es otro discurso más. Entonces, ¿qué necesitamos nosotros? Que los incrédulos vean el evangelio en nuestra vida. Que los incrédulos vean el evangelio en nuestra vida, por tanto así no conozcan, que puedan notar en nuestro comportamiento y en nuestra conducta que somos diferentes, porque tenemos y conocemos un Dios. Es eso lo que nosotros necesitamos. El evangelio es como un martillo que quebranta hasta el corazón más endurecido, pero nosotros tenemos que aprender a vivir ese evangelio. No puede ser que yo solo lo conozca de palabra y me quede ahí. La palabra dice en 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. O sea que el evangelio me tiene que transformar. Y aunque nadie se hace santo de la noche a la mañana, yo sé que esto es un proceso que dura toda la vida, sí se nos tiene que ir notando día a día que hay transformaciones y hay cambios. Que la sana doctrina está obrando en mi vida, que la sana doctrina está obrando para que yo tenga también una sana conducta. Entonces le dice Pablo a Tito, miren en el versículo 2, lo primero que le dice, pero tú, entonces él le dice, yo te voy a dejar en Creta, los cretenses son así, 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 usted los conoce, pero usted, Tito,
Usted tiene que ser diferente, pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Y ya sabemos que la sana doctrina es la sana palabra. Ya como les digo, el profe nos ha dado aquí cátedra de qué es la sana doctrina. Entonces todos debemos tener pendiente y claro qué es la sana doctrina. Entonces tú hablas lo que está de acuerdo con la sana doctrina y el versículo 2 dice que los ancianos sean sobrios. Entonces ustedes ahora me dirán, pero es que aquí no hay ancianos. Todos los que están acá son varones, yo creo que el mayor tendrá 40, 45, ¿cierto? Profe, 35. Entonces, pero relativamente, si hablamos de la edad cronológica, son hombres relativamente todos jóvenes. Entonces ustedes me dirán, aquí no hay ancianos, entonces, o sea que ese mandato no es para nosotros. Pero aquí se refiere a hombres que ya son también maduros en la fe, que ya han tenido una relación con Dios, con su palabra, y se refiere entonces a estos hombres, aunque sí se refiere a la edad cronológica, también lo podemos aplicar a las personas que ya llevan tiempo de conocer la palabra de Dios. Y dice que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor y en la paciencia. Hay 4 características que los hombres deben de tener dentro de la iglesia y fuera de ella y dentro de sus familias. Y yo sé que el profe, y no sé si la mayoría de los que están acá también están en el curso, en el curso de caballeros que hacen los jueves, espero que la mayoría estén. Me imagino que lo que el profe más enfatiza y en lo que más profundiza es en el carácter del hombre precisamente, cómo debe ser el carácter del hombre que está de acuerdo con la sana doctrina. Entonces, me imagino que el profe ya les ha insistido mucho en que sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor y en la paciencia. Pero por si de pronto el profe no ha tocado ese tema, pues vamos a tocarlo un poco, porque pues el apóstol Pablo está diciendo que primero Tito exhorta a los hombres maduros de la iglesia. Y dice así, que sean sobrios. ¿Qué es una persona sobria? De pronto uno se imagina que no esté borracha, ¿cierto? Y como más abajo dice que las mujeres, que asimismo las mujeres no sean calumniadoras ni esclavas del vino, entonces de pronto nos está hablando de que entonces los hombres no se emborrachen. Bueno, puede ser, no se emborrachen porque la borrachera es causa de muchos otros males, pero también sobrios es que sean discretos, moderados en el comer, en el beber, en el hablar, sobrios, moderados, discretos. Primer requisito para los hombres, en la iglesia y en su casa. Segundo requisito, que sean serios. ¿Serios en qué? En que no le hablen a nadie, en que no saluden a nadie, es que Señor es muy serio. No, serios en su palabra, serios en lo que dice, serios en lo que se comprometen, serios en, como es de bueno una persona seria, pero seria en el sentido de que si dice sí es sí, que si dice no es no, que sean serios, que sean prudentes. Y esta palabra prudente se refiere en todos los requisitos, en todas las recomendaciones que hay para los hombres, para las mujeres, para los jóvenes y para las jóvenes. Quiere decir que si esa palabra se repite y se recomienda a todos es porque es muy importante la prudencia. Es que si nosotros somos unas personas prudentes, y vamos a ver el significado de prudentes, o sea que actúan y que hablan con cuidado, con cautela y con moderación. Cuando yo soy una persona prudente, se me va a facilitar todo lo demás. La prudencia es indispensable y dice aquí para los hombres que sean prudentes, que sean sanos en la fe, en el amor y en la paciencia. También eso es muy importante para los hombres, o sea que sean sanos en su relación con Dios, en la fe, en lo que creen, en el amor no solo hacia Dios sino hacia los que lo rodean, y en la paciencia, que es una virtud que todos necesitamos, pero el hombre como cabeza de familia sí que la necesita. Entonces son 3 recomendaciones para los hombres, que sean 4, que sean sobrios, prudentes, sanos en la fe, en el amor y en la paciencia. Y el versículo 3 ya pasa a hablar a las mujeres. Entonces mire cómo el apóstol Pablo le dice, le habla a Tito y le especifica paso por paso qué recomendaciones debe hacer a una familia. Y ahí dice, a las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino y maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos. Ahora bien, si entonces ya miramos las mujeres ancianas, ¿está quién? Ahí estoy yo solita.
estoy solita. Aquí no hay más mujeres ancianas, mayores, digamos de 45 también, para que lo pongamos así, niveladito con los hombres. Entonces me predico a mí misma, ¿cierto? Pero bueno. Las ancianas, asimismo, las mujeres adultas de la iglesia, pero entonces también se refiere a las mujeres que ya son adultas o maduras en su vida espiritual. Porque es que a veces es muy fácil acomodar esto, entonces no, eso es para las viejitas. Entonces eso no es para mí, no, para las personas que ya tenemos alguna madurez espiritual. Entonces mire lo que dice, ¿cómo debemos de ser las ancianas? Las ancianas asimismo sean reverentes en su porte. ¿Qué creen ustedes que se refiere a reverentes en su porte? Cuando hablamos, por ejemplo, de porte. Pudieron decir, uy, qué porte el que tiene esa señora, ¿cierto? Tan elegante, tan... Entonces uno no está pensando ahí en lo de afuera, que sean reverentes en su porte, o sea, que sean reverentes, muy elegantes, muy bien vestidas, muy... No, tenemos siempre que ir más allá en la palabra de Dios. Aquí se está refiriendo esta palabra reverentes en su porte, es en su comportamiento. Por eso el título de la prédica es que la sana doctrina vaya de acuerdo con la sana conducta. Entonces, ¿cómo debemos de ser las mujeres mayores de la iglesia? Reverentes en nuestro porte, reverentes en nuestra conducta. ¿Qué es reverentes? Que seamos conscientes a cuál Dios estamos sirviendo y que conforme a esa reverencia vivamos. Cuando yo soy reverente en mi porte, cuando yo soy reverente en mi manera de vivir, en mi conducta, eso se tiene que reflejar hacia los demás, porque dice, asimismo sean reverentes en su porte. Y dice ahí, me llama mucho la atención reverentes, porque es una palabra que hace alusión al comportamiento de alguien que ha sido separado. O sea que es cuando yo soy consciente, es decir, que las mujeres mayores de la iglesia debemos comportarnos con convicción, delante de quien estamos donde estemos. Me especifico, no solamente aquí en la iglesia. Entonces usted tiene un porte reverente aquí en la iglesia, pero en la casa, dice ahí, calumniadoras y no esclavas del vino, y esclavas del vino, no esclavas del vino. Entonces puede que aquí en la iglesia yo sea muy reverente en mi porte, pero ¿cómo me comportaré en la casa? ¿O cómo me comportaré afuera? Por algo el apóstol Pablo les está recomendando, no calumniadoras, no esclavas del vino. Tristemente, la palabra calumniadoras, vamos a especificar un poquito a qué se refiere la palabra calumniadoras, no calumniadoras, sino esclavas del vino. ¿Qué es una calumnia? Según el diccionario normal, es una acusación falsa hecha contra alguien con la intención de causarle daño o perjudicarle, divulgar información que afecta la reputación de otra persona y la desacredita, aunque la información no sea verdadera. En otras palabras, chismes. Dice, y las mujeres mayores de la iglesia no sean chismosas. ¿A quién debemos? Ahora, ustedes me dirán, pero es que hay ocasiones en las que es necesario informar cosas, ¿cierto? Y las mujeres mayores estamos llamadas a informar esas cosas. Sí, hay ocasiones en las que hay que informar cosas, lo que pasa es que a veces tendemos el problema de que lo informamos a la persona no indicada. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Dice aquí, ¿a quién le debemos informar cuando tenemos situaciones difíciles? Pues obviamente a la persona indicada. Si es de la iglesia, a los pastores. Si es de un joven, de un niño, a sus papás. Pero suele suceder que tenemos el problema que le comunicamos a todo mundo menos al interesado. Y pues qué triste que esto me lo tenga que predicar a mí misma, porque no hay más ancianas aquí en la iglesia, las otras están muy jóvenes y enseguida viene lo de ellas. Pero entonces ese rótulo de chismosas sí lo tenemos las mujeres, tristemente, de que nos gusta estar compartiendo lo que no debemos, hablando lo que no debemos. Entonces dice el apóstol Pablo, que sean reverentes en su porte y que no anden regando chismes, que no anden hablando lo que no es. ¿Por qué? Porque en la calumnia brota de corazones orgullosos y envidiosos que lo único que tienen es afán de mostrar los tropiezos de otros para disimular los propios. Entonces casi siempre que yo estoy esparciendo un chisme es haciendo ver peor lo de los demás para que no se fijen en lo que yo tengo. Y tristemente puede pasar. Dios nos llama a vivir de otra manera. Ahora, las mujeres que somos especialmente propensas a este pecado, que
que la lengua nos pica cuando suceden cosas, que tenemos esa dificultad de que no podemos guardar nada. La palabra de Dios nos está diciendo que no sean calumniadoras, que no hablen. Ese no es el comportamiento, porque qué bonito es una mujer que no calumnia, que no difama, que usa su boca con prudencia, que es discreta, que tiene sabiduría. Eso se llama resistir al diablo. Una mujer que es capaz de dominar, de tener dominio propio, eso se llama resistir al diablo. Y resulta que ahora hay más medios para que las mujeres vivamos de este asunto, que son las redes sociales. Entonces mire que tenemos muchas situaciones que nos pueden llevar a cometer este pecado, a ser murmuradoras, calumniadoras, a estar difamando. Ahora bien dice, no esclavas del vino, y me llamó mucho la atención y yo dije, pero en la época de Pablo y ya las mujeres pues vivían así, se emborrachaban, como que uno decía, pero yo pensé que eso era ahora. Pero resulta que en la época de Pablo entonces también las mujeres ya eran dadas al vino, esclavas del vino. Cuando a mí me hablan de una esclavitud quiere decir que ya eran alcohólicas, porque ya son esclavas. Entonces dice que habían mujeres en la época de Pablo en la iglesia de Creta alcohólicas. Y solo da esas dos recomendaciones para las ancianas, que no sea calumniadoras ni esclavas del vino. Entonces yo, por ejemplo, pienso para mí mismo, bueno, yo lo del chisme, yo le he pedido mucho a Dios, yo oro, yo trato de no divulgarlo, pero yo como no bebo, esto no es para mí. Entonces no, listo, yo no soy esclava del vino. Pero mujeres, hay otras cosas que nos esclavizan, tal vez peor que el mismo vino. Puede que no seamos adictas a ningún vino, que nos tomemos un traguito de vez en cuando, que ya no nos lo tomemos, ¿cierto? Pero no falta. Pero tenemos otra clase de adicciones, otra clase de vicios, otra clase de cosas que a veces son más dañinas que el mismo vino, aunque el vino nos lleva a cosas peores. Por ejemplo, ligado al consumo de alcohol vienen otras prácticas que son la drogadicción, la prostitución, el adulterio, las contiendas, los celos, las separaciones. Pero también puede que seamos esclavas no del vino, sino por ejemplo de la cantaleta. Entonces hay mujeres mayores que somos dadas al chisme y a la cantaleta. Y cuando les hablo de cantaleta es cuando definitivamente cansamos y ahogamos a nuestros esposos, a nuestros hijos, a nuestras familias y a todos los que nos rodean. Y mujeres, yo sí les quiero dar esto. Aquí nos está diciendo, las mujeres ancianas aconsejen a las más jóvenes. Traten de no ser cantaletosas, ustedes que vienen ahí detrásito, porque nada es tan dañino, nada daña tanto una familia como la cantaleta. Dele sobre lo mismo, dele sobre lo mismo, dele sobre lo mismo. O eso que usamos a veces dentro de nuestras propias familias con nuestros esposos y con nuestros hijos, que son esas frases de doble sentido, esas frases hirientes, esas frases que llevan su venenito. Por ejemplo, cuando uno le dice a un hijo una cosa, pero esperando que lo oiga sea el marido. No sé si a ustedes les pasa eso, que uno es diciendo, no sea usted así, porque, pero es esperando a ver si el marido dice, ¿yo qué? Ah, entonces, ¿por qué brincó? Algo es usted, ¿cierto? Así es que empezamos las discusiones nosotras, empezábamos las discusiones nosotros en nuestra familia. Mire, yo les doy testimonio de esto, porque esto dañó mucho mi familia. Yo era una mujer muy cantaletosa, mucho. Cuando mataron mi esposo y cuando yo me quedé pues sola con 3 hijos, entonces yo comencé a asumir que yo era una mujer muy valiente, que porque yo iba a sacar adelante mis 3 hijos. Y efectivamente yo no los saqué, Dios me ayudó a salir con ellos adelante hasta donde van. Pero resulta que yo, trabajando, luchando con ellos, tratando de darles lo que necesitaban, a veces con escaseces, con de todo, era muy hiriente con la palabra. ¿Por qué? Porque como yo era la que me estaba esforzando en darles todo. Entonces, ¿qué hacía yo? Yo les cantaleteaba por la comida, por la ropa, por el estudio, por si tenían, por si no tenían. Y mire, eso daña mucho la relación con nuestros hijos, deja heridas que son muy difíciles de sanar, se los digo por experiencia propia. Entonces, mire, hay cosas peores que ser dadas al vino, ser dadas a la cantaleta es una cosa dañinísima y es muy propio de las abuelas, de las mamás, que seamos cantaletosas hasta que, como dicen por ahí, secamos un papayo.
Bueno, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien. Entonces, ¿qué nos está diciendo la palabra? No se dediquen a estar hablando de los demás, a estar contando lo que no deben, no sean esclavas de sus propias concupiscencias, sino que dedíquense a ser maestras del bien, o sea, dedíquense a educar a las generaciones que vienen detrás de ustedes. Eso es lo que la palabra de Dios nos está invitando hoy a nosotras como mujeres adultas, a que seamos ejemplo para las futuras generaciones, para las que vienen detrás. A nuestros hijos y nuestras hijas están viendo cómo nosotros nos comportamos y aprenden de nuestras actitudes. Entonces, sobre todo, dice ahí en el versículo 3, maestras del bien, y dice... las ancianas mayores están llamadas a ser, no están llamadas a ser calumniadoras, sino a ser maestras del bien. Debemos estar entregadas a enseñar lo bueno a los más jóvenes. Lo que pasa es que si estamos ocupadas en el chisme, ocupadas en echar cantaleta, pues entonces va a ser muy difícil estar dedicadas a enseñar el bien, pero ese es el llamado, a enseñarles a ustedes, las más jóvenes, a ser perseverantes en la oración, a saber cómo luchar sus batallas espirituales, a tantas cosas que hay que enseñarles a ustedes como mujeres jóvenes y que el mundo no les está enseñando. Entonces ese es el llamado de nosotras las mujeres mayores de la iglesia, enseñarles a las más jóvenes cómo deben de vivir. El versículo 4 dice que enseñen a las mujeres jóvenes, primero, ¿qué dice ahí? A amar a sus maridos. Todas las mujeres jóvenes que están, no, hay dos que no son casadas. Pero bueno, a las que están casadas, la primera recomendación que Tito le hace a las mujeres jóvenes es, y la palabra de Dios nos hace hoy, es amen a sus maridos. Eso, vale. Por fin un marido que saca la cara. Que amen a sus maridos, pero a veces hemos confundido esto, ya un poquito más adelante se los voy a explicar con otras cosas. Amar a sus maridos y a sus hijos, y entonces pues la mayoría de las que tienen, las dos que tienen hijos, acá pues que yo amo a mis hijos. Yo amo a mis hijos, eso no me lo tiene que recomendar la palabra de Dios, yo soy consciente de eso, pero dice la palabra de Dios que amar a nuestros hijos a veces no es solo darles lo que necesitan. Amar a nuestros hijos es también disciplinarlos, educarlos, corregirlos, exhortarlos, estar con ellos. Porque tristemente, mujeres jóvenes, el mundo de hoy, ¿qué les trae a ustedes como gran victoria? Salir adelante en las cosas del mundo, ¿cierto? Tener un título, que si es la doctora fulana, que si es la doctora no sé qué, que si logró hacer no sé cuántas, que si tiene tantos estudios, que si hizo, eso es importante, ¿cierto? Yo no estoy en contra de que las mujeres se preparen, estudien, hagan muchas cosas valiosas, pero el mundo menosprecia mucho lo que es la familia, y aquí viene el apóstol Pablo, la palabra de Dios, y nos dice que lo primero que una mujer casada debe hacer es amar a su marido, no buscar sus propios deleites y sus propios beneficios. Pero ¿qué le está enseñando el mundo a las mujeres jóvenes? Busquen primero su comodidad, busque quien le cuide los niños, váyase para el gimnasio, haga esto, haga lo otro, cuídese usted, es que usted es importante, es que usted... Pero ahí me está diciendo, amen a sus maridos y a sus hijos. Es que como los roles se han cambiado tanto, por eso es que todo está tan desordenado. Porque la palabra de Dios me dice y llama a las mujeres jóvenes, y las mujeres adultas estamos llamadas a enseñarles a que amen a sus maridos y a sus hijos. También los llama en el versículo 5 a ser prudentes, vuelve y se repite la palabra. ¿A qué llama la palabra de Dios a las mujeres jóvenes? A ser prudentes. ¿A qué las llama el mundo? ¿A qué llama el mundo las mujeres jóvenes? A ser imprudentes, vivan la vida loca, desordénense, pasen bueno, si ustedes tienen que aprovechar, no se esclavicen de un hombre, no se esclavicen de una casa, no se esclavicen de unos hijos, no se esclavicen de... No, ustedes tienen derecho, la liberación femenina. Y entonces la casa, la familia, el hogar, los hijos, eso está pasado de moda. No, ustedes tienen que dedicarse en esa, pasar bueno. A cuidarse en ustedes. ¿Cuál marido? No se esclavice, no se aboba, no se deje. Eso es lo que el mundo les está predicando a las mujeres hoy, que a ser imprudentes, a hacer lo incorrecto, a hacer lo indebido,
a que sean castas. Ay, Dios mío, ese sí que es el complique, predicarle a las mujeres jóvenes que sean castas. Entonces, ¿cómo vamos a hacer para vivir la vida loca? ¿Cierto? No, pues castas no se puede. Porque ahí sí entendemos todas, la castidad. ¿Qué es la castidad, niñas jóvenes? Ellas se ríen, pero saben qué significa. La castidad es pureza de corazón, de mente y de cuerpo. Entonces usted le habla a una mujer joven de que sea pura de mente, de espíritu y de cuerpo, y dice, no, pero así no se puede, así no, es que así no me da. Entonces, ¿qué hago con el novio? Entonces, ¿qué hago con los amigos? Entonces, ¿cómo hago para ver las películas? Entonces, ¿cómo hago para hacer esto? ¿Cómo hago para hacer lo otro? ¿Cómo hago para ponerme la ombliguera? ¿Cómo hago para salir medio desnuda? Entonces, ¿cómo hago para mostrar la mercancía? Entonces, mire, las mujeres jóvenes están llamadas a ser puras y nosotras tenemos que compartirles eso, a ser puras, a ser castas. Pero el mundo les ofrece otra cosa. Entonces, por eso es que vienen a la iglesia y dicen, no, pero es que ya en esa iglesia no, allá están, no, allá están equivocados, es que esa no es la vida, esa no es la vida para mí, yo bien bonita, bien joven, bien de todo y bien pura. Para el mundo eso no es valedero, pero para Dios sí. Para Dios sí es muy valedero que las mujeres jóvenes sean castas, sean puras, que sean cuidadosas de su casa. Esa es otra cosa que el mundo ya nos ha sacado del... No, qué cuento, estará pegada esa trapera, consiga quien le ayude. Ay, qué cuento cocinar, pidamos domicilio. No, qué pereza la cocina. Entonces se les habla a las mujeres jóvenes de la casa y ni para la cocina, ni para arreglarla, ni para nada de nada, porque eso no es trabajo. Pague quien haga aseo, pague quien arregle, pague quien organice y pida domicilio. Y miren lo que le está diciendo la palabra de Dios a las mujeres jóvenes: amen a sus maridos, a sus hijos, sean prudentes, castas, cuidadosas de la casa. Y además dice, buenas. Y entonces dice, buenas sí estoy, ¿para qué? ¿Cierto? Porque a veces el mundo eso es lo que nos hace ver. No, este sí lo cumplo yo, buenas sí estoy. Pero aquí se está refiriendo a la bondad del corazón. Mire, muchachas jóvenes, no se refiere a mi experiencia exterior, se refiere a mi interior, a mi corazón, a mi conducta. ¿Qué tan buena soy yo? ¿Qué tan misericordiosa? ¿Qué tan colaboradora? ¿Qué tanto le ayudo a mi papá, a mi mamá? ¿Qué tanto colaboro en la casa? ¿Qué tan misericordiosa soy con las personas de afuera? Porque sabe que las mujeres jóvenes a veces son, cuando uno está joven, uno es muy egocéntrico y rechaza todo lo que se refiere a la sabiduría, eso le hablan a una experiencia, esa fue la experiencia suya. Eso le habla a la mamá de, vea mija, no haga esto, que yo por experiencia, no, eso fue usted. Yo voy a ver mi vida cómo la vivo, yo voy a ver cómo hago esto, yo voy a ver cómo hago lo otro. Pero no queremos aceptar ni la experiencia ni la sabiduría de las mujeres mayores. Pero generalmente lo que hacemos cuando estamos jóvenes sí es menospreciar todo consejo de las personas mayores. Entonces, mujeres jóvenes, vamos a ponernos las pilas con esto, porque el Señor nos está llamando hoy, que si somos creyentes, que si estamos en la palabra de Dios, que si estamos en este camino, tenemos que ser diferentes. Esa es la palabra, ser diferentes, ser buenas. Y dice ahí, buenas, sujetas a sus maridos. Entonces mire que ahora dice, amen a sus maridos y además sujétense a ellos. Entonces ahí las casadas jóvenes pueden estar diciendo, ay, pero más encima que lo tengo que querer, él tiene que dar conmigo lo que él quiera. No, eso no es lo que la palabra está diciendo. Cuando la palabra de Dios dice, sujétese a su marido, le está diciendo, tenga entendimiento con él y sujétese a la autoridad que él tiene sobre usted. Yo creo que ya el profe, y aquí en la iglesia se ha predicado mucho de la autoridad que el hombre tiene en la casa. Porque una casa donde la que manda es la mujer, hay problemas. No solo económicos, hay problemas de toda índole. ¿Por qué? Porque dice que la mujer tiene que estar sujeta a su marido. Entonces no comiencen ahí, oiga, sí, oye, Silvia, ponga cuidado, Juan Carlos, ponga cuidado. No, tiene que estar sujeta de la manera correcta, porque, y dice ahí, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Y a mí me llamó mucho la atención esta parte final de este versículo, porque esa es una manera de blasfemar el nombre y la palabra de Dios. Vamos a ir por un momento a Romanos 2:24, que ya de hecho había estado de pronto predicando en San Pedro de esto, de cómo blasfemamos la palabra de Dios y cómo
principalmente lo hacemos es dentro de nuestra propia casa. Romanos 2:24, hay un versículo ahí puntual que dice: porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. ¿Y qué es blasfemar? Blasfemar es vituperar, irrespetar, menospreciar la palabra de Dios. ¿Y cómo menospreciamos y vituperamos la palabra de Dios en nuestra casa? ¿O cómo la blasfemamos? Cuando yo aquí en la iglesia o en el círculo cristiano me comporto o hablo o predico muy bonito, pero en mi casa hago todo lo contrario. Soy una mujer chismosa, no cuido la casa, vivo de cualquier manera, me emborracho, vivo de una manera disoluta, soy cantaletosa, mal hablada, ofensiva, hiriente, criticona, menospreciadora, o sea, tantas cosas que tenemos dentro de nuestra familia. Y entonces, ¿qué me está diciendo ahí ese texto? Me está diciendo: no blasfemen la palabra de Dios actuando de esa manera. Cuando yo actúo de esa manera, estoy blasfemando la palabra de Dios, o sea, la estoy menospreciando. O sea, así la recibí, como dice el versículo 16, profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan. Vivimos de otra manera. Y ahora me dirán los hombres: la cantaleta hoy era para las mujeres. Esto está bueno, era para las mujeres y casi no vinieron mujeres, a este culto por lo menos. Pero dice el versículo 6, exhorta a sí mismo los jóvenes a que sean prudentes. Ahora, ¿qué les está diciendo a los hombres jóvenes que están aquí la mayoría? Sean prudentes. ¿Qué es la prudencia? Actuar con sabiduría. Entonces la recomendación es para todos los que hacen parte de una familia, para los ancianos, para las mujeres, para los esposos y para los jóvenes. Sean prudentes. Y en este versículo habla de jóvenes, que sean hombres o sean mujeres. Porque entonces no nos podemos enfocar solo en una parte. Presentándote tú mismo, dice el versículo 7, tú en todo como ejemplo de buenas obras. ¿Qué le dice el apóstol Pablo a Tito? Pero usted tiene que dar ejemplo para que los jóvenes puedan creer que así se vive. Entonces él le dice: siendo tu ejemplo de buenas obras en la enseñanza, mostrando integridad, seriedad, palabra sana y irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Porque generalmente es dentro de nuestra propia casa donde más cosas malucas nos dicen por ser cristianos. Pero ¿qué decimos nosotros generalmente? Ay, no, es que yo en la casa tengo tantos ataques, ay, no, es que en la casa me atacan horrible. ¿Cómo vivimos? ¿Cómo es nuestra conducta dentro de nuestra propia casa que causa tantos ataques? Entonces tenemos que ver cómo me comporto yo en mi casa para que me ataquen, porque dice la misma palabra que para que vivamos de tal manera que el adversario se avergüence. Que el que nos ataca pueda decir: no, pero es que mire cómo se maneja en la casa, mire cómo se maneja en la calle. Y si vamos al versículo 9, exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos, que agraden en todo y que no sean respondones. Ahí ya ustedes me dirán: pero es que en esta época ya no hay siervos. ¿Cómo que no? Hay esclavos y todo. Usted puede ser esclavo en un trabajo, hay personas que se esclavizan. Lo que pasa es que ya no cambió de nombre, ya ahora es una empresa. En la época de Pablo se llamaban esclavos, ahora nos llamamos empleados. Pero es lo mismo, estamos esclavos de un salario, esclavos de un patrón, esclavos de una empresa. O pues en el buen sentido de la palabra, cuando usted trabaja normal, saca su salario, está bien, pero hay personas que se esclavizan de un trabajo. Me explico: cuando llegan las horas extras y también las trabajo, un sábado, un domingo también lo trabajo, que vamos a hacer esto, también lo trabajo. O sea, se esclavizan de tal manera solo con el afán de conseguir un poco más de dinero. Eso esclaviza. Y dice: exhorta también a los que trabajan a que se sujeten a sus patrones. Les estoy cambiando aquí, parafraseando el versículo para que lo acomodemos al día de hoy. A los empleados que se sujeten a sus patrones, que se agraden en todo y que no sean respondones. En la época de Pablo seguramente los esclavos, como ahora, vivimos renegando, murmurando de los jefes. Suele suceder que nos dan trabajo, que nos dan una cosa, nos dan la otra, y pasamos todo el tiempo murmurando de ellos. Entonces dice: eso es de muy mal testimonio de un cristiano. Eso está hablando muy mal de usted como cristiano, esa conducta suya de que todavía le dan trabajo y se va a hablar mal del patrón. Pero suele suceder.
que no sean respondones, que no defrauden y que se muestren fieles en todo. Aparte de eso, nos falta el empleado que le gusta el robar cositas. ¿Cuántas personas echan de una empresa por robo continuado? Miles. Porque aparte de que son respondones, de que vienen hablando mal del patrón, ven a ver qué se pueden llevar, ¿cierto? Eso pasa en el mundo, pero eso no pasa con ninguno de esta iglesia, espero. Porque si no es de muy mal testimonio, o sea, es muy mala conducta para un creyente. Que aparte de que le dan trabajo, viva renegando, viva hablando mal del jefe y además ve a ver qué se puede llevar, sino mostrándose fieles en todo para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. Y a mí me llamó mucho la palabra, me llamó la atención la palabra adornen la doctrina de Dios. Mire, las mujeres somos felices adornándonos y aún los hombres pues también se arreglan, ¿cierto? Ponen sus cositas, pero a las mujeres nos gusta mucho adornarnos. ¿Para qué? ¿Para qué será que las mujeres nos arreglamos y bueno, y si son las mujeres jóvenes con mayor razón? ¿Para qué? ¿Usted para qué se arregla? ¿Ustedes para qué se arreglan? Pues para llamar la atención, ¿cierto? Para que me vean linda, para que... Ay, pero mire cómo se arregla bien, cómo bien peinada, qué zapatos, qué, no sé, tantas cosas que admiran las mujeres de las otras mujeres y los hombres de las, bueno, en fin. Pero entonces dice ahí, para que adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. Mire, cuando yo tengo una sana conducta, estoy adornando la doctrina, estoy haciéndola ver bonita, la estoy haciendo ver agradable para que otros la puedan buscar. Eso es adornar la sana doctrina. Mi comportamiento adorna la sana doctrina. Pero una persona que vive de cualquier manera, pues entonces, ¿qué dicen los que no creen ni conocen? No, pues si ese es cristiano y vive así, pues entonces ¿para qué ser cristiano, cierto? Entonces, ¿cuántas personas tal vez no creen por nuestra conducta? Porque como el apóstol Pablo está diciendo acá, se comportan, dicen de una cosa, pero se comportan de otra manera. Entonces mire todo lo que conlleva la conducta sana que está basada en la sana doctrina. Dice ahí en el versículo 11, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Y mire el llamado que nos está haciendo Dios a vivir por gracia, porque esto no lo logramos nosotros por nosotros mismos. Si por nosotros fuéramos, el mundo nos arrastraría a cosas muy diferentes, pero dice que es por gracia. Dice ahí, para salvación, que Dios se ha manifestado por salvación a todos los hombres, enseñándonos que porque la gracia de Dios, se ha manifestado. La gracia de Dios se manifiesta en nosotros cuando somos capaces de vivir de esta manera. Es por gracia que lo logramos. Mire, mujeres y hombres que estamos acá hoy, esto no se logra porque nosotros seamos valientes, no, se logra por gracia. Es por gracia que nosotros logramos vivir renunciando a tantas cosas del mundo, a vivir dedicadas a un hogar cuando el mundo me dice que no me dedique a un hogar, a vivir dedicada a unos hijos cuando el mundo me dice que los hijos son un estorbo, que no los tenga, que aprueben la ley del aborto, que ojalá, que mejor no, que no tenga hijos para que no se enrede. Entonces mire lo que la sana doctrina nos enseña es a amar los hijos, a amar el esposo, a ser prudentes, a ser castas, a ser cuidadosas de una casa, a enseñar lo sano, a ser maestras del bien. A eso nos está invitando la palabra de Dios hoy, pero esto no lo logramos sino por gracia, a ser sobrias, justas y piadosas, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar por sí mismo su pueblo propio, celoso de buenas obras. ¿Qué me está diciendo este versículo? Que yo tengo que vivir de esa manera si estoy agradecida con el sacrificio que Cristo hizo en la cruz. Nosotros tenemos que vivir de esta manera si valoramos el sacrificio que Cristo hizo en la cruz, porque si no, entonces, ¿de qué valió el sacrificio de Cristo? Él hizo esto por mí, para que yo viva correctamente, para que yo viva de acuerdo a lo que Él me está enseñando, para que yo viva de acuerdo a su sana doctrina, para que yo tenga una conducta sana. ¿Para qué? Para poder adornar la palabra de Dios y muchos puedan venir a buscar y a gustar de ella. Asimismo dice, esto habla y exhorta, reprende con autoridad, nadie te menosprecie.
para este versículo final, ¿qué le recomendó a Pablo a Tito? Que tenía que reprender y exhortar con toda autoridad. ¿Qué me da a mí la autoridad para reprender y exhortar? Vivir una conducta correcta. Porque si no, ¿con qué autoridad puedo yo exhortar a alguien? ¿Cómo puede una mujer borracha decirle a otra que no tome? ¿Cómo puede una mujer chismosa decirle a otra que no chismosee? ¿Cómo puede una mujer que no se afana por sus hijos, ni cuida su casa, ni nada, decirle a otra que cuide su casa y que cuide sus hijos y que sea prudente y que sea piadosa y que sea sana y que sea casta? Yo tengo autoridad para hablar de esto cuando yo lo vivo. Cuando yo lo vivo, yo no tengo autoridad para hablarle de estas cosas a otra persona cuando yo no las vivo. Entonces, reprende con toda autoridad y que nadie te menosprecie. Esa última recomendación se la dio porque era un pastor joven hablándole a gente mayor. Entonces, podrían decir, usted tan muchacho, ¿qué va a saber de la vida? Pues ahí le está diciendo Pablo a Tito, exhorta y reprenda con su testimonio. Exhorta y reprenda con su manera de vivir, compórtese, dice en el versículo 7, le dice, preséntate tú en todo como ejemplo de buenas obras. ¿Cómo podemos nosotros los creyentes adornar el evangelio para que el mundo lo vea atractivo y gusten de él? Viviendo de acuerdo a esta palabra. Son palabras sencillas, es una palabra que nos exhorta a las mujeres, a los hombres, a los jóvenes, a los viejos. Hay palabra para todos, como dicen por ahí. Pero ¿qué nos está diciendo? Tengan cuidado. Tal vez la única Biblia que lean muchos es nuestro testimonio, decía Francisco de Asís. Tal vez la única Biblia que lean muchos es nuestro testimonio, así que tengamos cuidado con la manera en cómo vivimos. Adornemos la doctrina que Dios nuestro Salvador nos ha dado con una sana conducta. Y mire, este adornar no es solo para estar aquí en la iglesia, no, yo adorno la doctrina ya en la iglesia, no, yo tengo que adornar la doctrina que ya tengo en mi casa y en mi manera de vivir en cada lugar donde estoy. Ahí yo tengo que ser, que todo el que te vea diga, es que ese cristiano sí es diferente. Es que esa muchacha es diferente, es que esa muchacha sí vale la pena, es que ese joven, es que esa joven, es que ese señor, es que esa señora. ¿Por qué? Porque adornan la sana doctrina con su manera de vivir. Estamos llamados a adornar la sana doctrina con nuestro testimonio, con nuestra manera de vivir, para que en todo adornen la sana doctrina de nuestro Salvador. En la versión nueva traducción viviente dice, para que la palabra de Dios sea atractiva a los incrédulos. Todavía más claro. Para que la palabra de Dios sea atractiva a los incrédulos. Es que la palabra de Dios sí pierde mucho cuando nosotros somos de mal testimonio. Por eso dice ahí que somos llamados a dar testimonio, a tener una sana doctrina y tener una sana conducta. Porque entonces así no estamos blasfemando el nombre ni la palabra de Dios con nuestra manera de actuar. Esta palabra hoy es para la familia. Ya sabemos que estamos orando por las familias, que estamos rogando a Dios que restaure familias, que restaure matrimonios, que restaure relaciones entre esposos, entre hijos, entre hermanos. Pero mire, tiene que ser de esta manera, o sea, con la vida práctica que Dios restaura. Dios no viene y restaura y entonces al otro día Dios restaura esta familia, no, Dios va restaurando en la manera en que usted se va comportando en su vida, va cambiando. Es la única manera en que Dios restaura en la actividad que usted hace diariamente, y ahí Dios va restaurando. ¿Cómo? Con la que era cantaletosa, deje de cantaletear. Te adoraré. Gloria a Dios pidiendo dominio. Porque si ese es el clavito, si ese es la espinita, si ese es el problema que es muy cantaletosa, gloria a Dios pidiendo dominio. Te alabaré. Porque si sigo siendo cantaletosa, no se va a restaurar, déjeme decirle, Mi no va a pasar. adoración es para ti. Te voy a restaurar, yo te voy a ayudar, yo voy a tratar de que vuelvan a vivir en paz. Yo te entrego mi ser, te doy mi corazón. Restaurando familias, hogares,
latir mi corazón. Señor, ven y habita en mí. Yo te entrego mi ser, te doy mi corazón. Solo vivo para ti en cada respiración y al latir mi corazón. Señor, ven y habita en mí. Y a pensar qué son esas situaciones que tal vez yo solo les puse unos ejemplos pequeños. Ahí ya habían unos, yo les agregué otros, a las mujeres nos llamaban. Honrarte a ti No fuéramos también cataleposas, pero con mi cuántas corazón, te adoraré. ¿Cuántas cosas hay dentro de nuestra propia casa que no nos dejan avanzar por ese mal testimonio Todo que soy te alabará. Cada uno sabe en su corazón que es esa Mi adoración es para ti. Aunque no le permite desarrollar fe para creer que Dios puede obrar. Yo te entrego mi ser, te doy mi corazón. Solo vivo para ti en cada respiración, al latir mi corazón. Señor, ven y habita en mí. Yo te entrego mi ser, te doy mi corazón. Solo vivo para ti en cada respiración, al latir mi corazón. Señor, ven y habita en mí. Conoces, Señor, el interior de cada familia. Tú sabes que se Venimos mueve a adorar a dentro Jesús. de la pareja, dentro de los hijos, dentro de los Venimos a hermanos. ¿Sabes exaltar. qué dificultades hay allí? ¿Qué son esas Nuestro conductas ser, que nos están llevando a nuestro hacer de corazón. matrimonio, Dios? Y Señor, reargulle hoy. Levanta tu voz y Revisa, dile, Señor, entrego examina, mi ser. escudriña, Señor, el corazón de cada persona, Dios, que hoy ha venido a buscar de tu palabra, que tal vez esté culpando a otros de la situación que esté pasando, tal vez esté diciendo, es que mi hogar se dañó porque fulanito, porque peranito. Señor, lleva hoy a mirarnos hacia adentro, a mirar cuántas son nuestras conductas, cómo es mi comportamiento, cómo es mi manera de hablar, cómo es mi manera de conducirme, cómo somos las esposas, cómo nos Levanta se tus manos al comportan cielo y nuestros dile, esposos, Señor, aquí nuestros estoy hijos, en esta casa, hora delante de ti. cómo son las jóvenes, los jóvenes, si son imprudentes, si cometen imprudencias, si están dedicados solamente a vivir la vida de apariencia, que les pide el mundo. Tal vez Yo ese te sea el entrego mi tropezadero que cada ser, uno tiene, la conducta, te doy la mi conducta que está manejando en el interior de su familia, Señor. Solo Yo te pido que vivo sigas para restaurando ti familias, pero que en sigas cada restaurando respiración y al esa latir manera de mi pensar, corazón. nuestra manera de conducta, Señor, ven y habita en mí. Yo te entrego mi ser, te doy mi corazón. Solo vivo para ti en cada respiración, al latir mi corazón. Señor, ven y habita en mí. Yo te entrego mi ser, te doy mi corazón. Solo vivo para ti en cada respiración, y al latir mi corazón. Señor, ven y habita en Yo declaro hoy, Señor, una
restauración, Señor, pero una restauración desde la conducta para cada familia, Señor. Bendice cada hogar, Padre.